Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково. А потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Mi comida favorita es la paella. Un día soleado, fui a la playa. Fui con mi amigo Pedro. Llevábamos una cesta grande. La cesta tenía mucha comida rica. Pedro preparó una paella especial. Era una paella muy grande y sabrosa. Llegamos a la playa temprano. El sol brillaba fuerte. Había mucha gente. Buscamos un buen sitio. Encontramos un lugar perfecto. Estaba cerca del mar azul. Teníamos mucha hambre. Queríamos comer la paella. Extendimos nuestra manta. Sacamos los platos y vasos. Abrimos la cesta con emoción. Pero la paella no estaba. Miramos la cesta vacía. ¿Dónde está la paella? Pedro estaba muy sorprendido. Yo estaba también muy triste. Buscamos por toda parte. Debajo de la manta, nada. Detrás de la toalla, nada. La paella había desaparecido. De repente, vi algo extraño. Una gaviota grande volaba. Tenía algo amarillo en su pico. Era un trozo de paella. La gaviota volaba rápido. Nos reímos mucho. Una gaviota muy lista. Ella robó nuestra paella. La gaviota se fut lejos. No pudimos alcanzarla. Pedro suspiró y sonrió. Dijo, la paella es para la gaviota. No comimos paella ese día. Comimos sándwich y manzanas. La playa era bonita. Fue un día muy divertido. Recordamos a la gaviota ladrona. Mi comida favorita sigue siendo la paella. Ahora tengo más cuidado. Especialmente con las gaviotas. Mi comida favorita es la paella. Моя улюблена їжа – паелья. Un día soleado, fui a la playa. Одного сонячного дня я пішов на пляж. Fui con mi amigo Pedro. Я пішов зі своїм другом Педро. Llevábamos una cesta grande. Ми несли великий кошик. La cesta tenía mucha comida rica. У кошику було багато смачної їжі. Pedro preparó una paella especial. Педро приготував особливу паелью. Era una paella muy grande y sabrosa. Це була дуже велика та смачна паелья. Llegamos a la playa temprano. Ми прибули на пляж рано. El sol brillaba fuerte. Сонце яскраво світило. Había mucha gente. Було багато людей. Buscamos un buen sitio. Ми шукали гарне місце. Encontramos un lugar perfecto. Ми знайшли ідеальне місце. Estaba cerca del mar azul. Воно було біля Синього моря. Teníamos mucha hambre. Ми були дуже голодні. Queríamos comer la paella. Ми хотіли їсти паелью вже. Extendimos nuestra manta. Ми розстелили нашу ковдру. Sacamos los platos y vasos. Ми дістали тарілки та склянки. Abrimos la cesta con emoción. Ми відкрили кошик з хвилюванням. Pero la paella no estaba. Але паельї не було. Miramos la cesta vacía. Ми подивились на порожній кошик. ¿Dónde está la paella? Де паелья? Pedro estaba muy sorprendido. Педро був дуже здивований. Yo estaba también muy triste. Я був також дуже сумний. Buscamos por toda parte. Ми шукали скрізь.
De barreau de la manta, nada. Під ковдрою – нічого. De trace de la toalla, nada. За рушниками – нічого. La paella había desaparecido. Паелья зникла. De repente, vi algo extraño. Раптом я побачив щось дивне. Una gaviota grande volaba. Велика чайка летіла. Tenía algo amarillo en su pico. Вона мала щось жовте у дзьобі. Era un trozo de paella. Це був шматок паелії. La gaviota volaba rapido. Чайка летіла швидко. Nos reímos mucho. Ми багато сміялися. Una gaviota muy lista. Дуже розумна чайка. Ella robó nuestra paella. Вона вкрала нашу паелью. La gaviota se fut lejos. Чайка полетіла далеко. No pudimos alcanzarla. Ми не змогли її наздогнати. Pedro suspiró y sonrió. Педро зітхнув і посміхнувся. Dijo, la paella est para la gaviota. Він сказав, паелья для чайки. No comimos paella ese día. Того дня ми не їли паелью. Comimos sándwich y manzanas. Ми їли бутерброди та яблука. La playa era bonita. Пляж був гарний. Fut un día muy divertido. Це був дуже веселий день. Recordamos a la gaviota ladrona. Ми згадували чайку-злодійку. Mi comida favorita sigue siendo la paella. Моя улюблена їжа все ще паелья. Ahora tengo más cuidado. Тепер я обережніший. Especialmente con la gaviotas. Особливо з чайками. Mi comida favorita es la paella. Un día soleado, fui a la playa. Fui con mi amigo Pedro. Llevábamos una cesta grande. La cesta tenía mucha comida rica. Pedro preparó una paella especial. Era una paella muy grande y sabrosa. Llegamos a la playa temprano. El sol brillaba fuerte. Había mucha gente. Buscamos un buen sitio. Encontramos un lugar perfecto. Estaba cerca del mar azul. Teníamos mucha hambre. Queríamos comer la paella. Extendimos nuestra manta. Sacamos los platos y vasos. Abrimos la cesta con emoción. Pero la paella no estaba. Miramos la cesta vacía. ¿Dónde está la paella? Pedro estaba muy sorprendido. Yo estaba también muy triste. Buscamos por toda parte. Debajo de la manta, nada. Detrás de la toalla, nada. La paella había desaparecido. De repente, vi algo extraño. Una gaviota grande volaba. Tenía algo amarillo en su pico. Era un trozo de paella. La gaviota volaba rápido. Nos reímos mucho. Una gaviota muy lista. Ella robó nuestra paella. La gaviota se fut lejos. No pudimos alcanzarla. Pedro suspiró y sonrió. Dijo, la paella es para la gaviota. No comimos paella ese día. Comimos sándwich y manzanas. La playa era bonita. Fut un día muy divertido. Recordamos a la gaviota ladrona. Mi comida favorita sigue siendo la paella. Ahora tengo más cuidado. Especialmente con las gaviotas. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.